Bueno, qué maravilla ver tanto interés en algo tan bonito, ¿no? Buenos días a todos. Hoy tengo la suerte y el privilegio, y lo tenemos todos, de contar con nosotros con una persona, yo creo que excepcional no solo por sus conocimientos y por su trayectoria profesional, sino también por su enorme contribución a la sociedad y por ser uno de los médicos con más prestigio y más reconocidos internacionalmente por su contribución a la promoción de la educación para la salud. La verdad es que en su enorme compromiso con la sociedad, el doctor Valentín Fuster ha estado divulgando intensamente pues prácticas de buenos hábitos saludables, especialmente entre los jóvenes, lo que yo creo que ha supuesto un cambio cultural, yo creo que clave, un cambio cultural que él apoya en dos palancas, por un lado la propia educación para la salud y por otro lado en el cuidado de los factores de riesgo cardiovascular. En toda esta misión, el doctor Fuster lo enmarca en su labor como director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, también en la creación de la Fundación Science, Health and Education, y también es asesor del programa infantil Barrio Sésamo, que por cierto tiene su propio personaje, el doctor Rooster, y es autor y coautor de diversos libros tan conocidos como La ciencia de la salud, Corazón y mente, Monstruos supersanos o La cocina de la salud. La verdad es que yo he tenido la oportunidad recientemente de escucharle y de verle en BBVA Aprendemos Juntos, y de todos los mensajes que nos ha dejado, yo me quedaría con dos. En primer lugar, que es mucho más importante promover la salud que prevenir la enfermedad, y en segundo lugar, que es clave la decisión que tomemos de cuidarnos personalmente y sobre todo de rodearnos de un entorno que nos lo facilite y que nos apoye en esta misión, ¿no? En este sentido, BBVA ya sabéis que lleva pues muchos años apoyando estos mensajes, y yo creo que poniendo foco también en esta misión y poniendo al alcance de todas las personas los medios y la información suficiente como para que tengamos la mayor calidad de vida. Y así el equipo de salud laboral pues está lanzando continuamente campañas de alimentación sana, de higiene del sueño, de gestión de las emociones, de deporte y, como no, en la campaña Vive tu salud, en la que se enmarca la charla de hoy. Nadie mejor que el doctor para hablarnos de nuevas fronteras en salud, del cerebro y del corazón. El doctor ha contribuido enormemente a la medicina cardiovascular, suponiendo un impacto muy positivo en el tratamiento de dolencias cardiovasculares y siendo reconocido con premios como el Príncipe de Asturias a la investigación y siendo el único médico galardonado con los máximos reconocimientos de las principales organizaciones de cardiología del mundo. Pero yo creo que a quien queremos escuchar hoy es al doctor, así que yo no me extiendo más y con todos vosotros el doctor Valentín Fuster. Bueno, muchísimas gracias. Yo ahora ya me iría a casa. Muchas gracias por esta presentación y es ciertamente un placer, un privilegio estar hoy aquí. Sobre todo porque uno tiene la sensación de que el 75% de los que estáis aquí tenéis menos de 45 años. Y esto para mí es importante. Es importante porque creo que en todo tema, y el tema de la salud es uno de ellos, cuanto más joven eres, más captas.
y por esto yo creo que es una buena oportunidad. Vamos a ver, el reto que yo tengo hoy es de hablar del corazón y el cerebro, y la realidad está de que están muy bien unidos desde el punto de vista de la enfermedad y desde el punto de vista de la salud. Claro, yo aquí estoy en una corporación, BBVA, muy importante, y por lo cual pues trataré de enfocar esto simplemente a un nivel corporativo. Esta es mi carrera. Yo básicamente vivo en Estados Unidos desde hace 45 años. Estuve en la Clínica Mayo 12 años, en Harvard unos 4 años y ahora en el centro de Mount Sinai en Nueva York. Y en estos 45 años, los últimos 12 años, he dedicado pues una pequeña parte de mi tiempo. Vengo un día a la semana aquí a Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Entonces yo creo que toda mi concepción con respecto a cualquier cosa de la vida, incluida la salud, tiene siempre esta peculiaridad de Estados Unidos y Europa, porque lo he vivido constantemente. Y ciertamente es difícil que yo les pueda decir a ustedes dónde considero que está mi casa, muy difícil, precisamente por esto, pero me siento muy positivo ciertamente en los dos lugares, en España, como también me siento en Estados Unidos. Vamos a ver, el CINIC es un centro interesante que empezó hace unos 12 años y básicamente la razón por la cual a mí me interesó poner mi esfuerzo en este centro público-privado, es el Centro Cardiovascular del Gobierno, en cierta manera, y una parte privada que se llama ProCINIC, porque me dio la oportunidad de empezar a pensar que es posible motivar a gente joven para que sean los investigadores del futuro. Es decir, un tema que yo creo que es fundamental es que solamente la innovación y la investigación hace que la sociedad avance. Y para esto has de motivar a la gente. ¿Y qué mejor que motivar a la gente joven? Esto aquí es básicamente lo que me dio la oportunidad de venir al CINIC. Y esta gente que ustedes ven aquí, pues hemos estado entrenando a gente joven desde el principio, empezando a los 14 años y dándoles la oportunidad con una beca de estar en el verano en el CINIC y muchos de ellos ahora son investigadores. Es decir, que sí que hemos probado y hemos validado el concepto de que la gente joven es motivable y cuando se motivan es ciertamente un motor con una energía enorme. Entonces, vamos a ver si... El ProCINIC fue importante para mí, es decir, uno puede desarrollar lo que estoy diciendo, pero la verdad es que necesitas dinero. La gente no le gusta decirlo, pero para hacer un proyecto de envergadura, hacerlo por tu cuenta está muy bien, pero si quieres tener impacto necesitas tener una infraestructura. Y en este caso el ProCINIC fue muy importante para mí, un grupo de 15 empresas que realmente me dio la oportunidad de no solamente cultivar a la gente joven con 14 programas de educación distintos, pero en comprar la maquinaria necesaria para hacer una investigación a nivel muy alto. Bueno, y aquí estamos, precisamente, son partes de las empresas. Naturalmente, tengo que poner un círculo y estoy obligado a hacerlo. Pero hemos estado trabajando con ustedes en una serie de programas, pero básicamente en todos los programas que hemos trabajado en estas 15 empresas, pues hemos trabajado con el grupo médico, hemos trabajado con las familias, simplemente que puedan venir una vez al año pues los familiares de los empleados, etc. Es decir, que estamos muy involucrados en el tema, digamos, tal vez más personal, más importante para ustedes. Y como todo lo que es en la sociedad, es a give and take. Es decir, a nosotros nos ayudan con el soporte económico a llevar a cabo lo que les estoy diciendo, tecnología muy avanzada y programas educativos. Por otra parte, nosotros estamos obligados, es una responsabilidad, poder dar algo a ustedes.
y por esto yo me siento hoy, pues que es un privilegio el poder hablar con ustedes y en cierta manera entrar en temas que les pueda ser de interés. Una vez dicho esto, ahora voy a entrar ya en el tema importante y es el tema de la enfermedad, antes de hablar de la salud. Ustedes tienen en esta diapositiva la mortalidad hoy en el mundo, en que la causa de mortalidad número 1 es la combinación del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Esto llamamos enfermedad cardiovascular. Y está seguida del cáncer. Si ustedes toman solamente la enfermedad cardíaca, el infarto, en realidad tiene la misma incidencia en el mundo que el cáncer. Pero lo que es importante es este círculo. Y este círculo les dice a ustedes que en realidad solamente una pequeña proporción de lo que estoy hablando de la mortalidad cardiovascular pasa en países de economía alta. Es decir, todo lo demás que ustedes ven aquí son en países de economía media o economía baja. Por lo cual, si uno tiene una responsabilidad social, es imposible que uno se centre aquí y deje todo esto pues, para que se cuide a alguien más. Este es un tema importante en la charla de hoy, y es que el concepto mío es un concepto muy global, no es un concepto simplemente enfocado a economía alta. Pero esta es la causa de la enfermedad número 1. El tema que es importante conocer, ¿de qué estamos hablando? Un infarto de miocardio y un infarto de cerebro. Lo que estamos hablando es que las arterias que van al corazón, y esta es una arteria coronaria, y las arterias que van al cerebro, durante muchos años hay una serie de factores de riesgo, tabaquismo, colesterol, diabetes, hipertensión, falta de ejercicio, obesidad, que en realidad estos factores en general dañan la parte interna de la arteria por donde circula la sangre. Entonces, lo que ocurre es que este daño hace que entre el colesterol que circula, pero el colesterol no necesariamente tiene que ser un nivel elevado. Usted puede tener un colesterol normal y ser un fumador y hacer un infarto a los 45 años. Y la realidad está porque el tabaco daña la arteria y un colesterol que usted puede considerar que es normal penetra. ¿Y qué ocurre? Esto es una parte muy blanda de la arteria, es la pared de la coronaria, por ejemplo, que cuando el corazón late en un momento determinado y es impredecible, esto se rompe, porque es muy débil, y al romperse se produce una úlcera. Y en esta úlcera, cuando la sangre circula, se produce un coágulo. Resultado, la oclusión repentina de una arteria cuando nadie se pensaba que iba a ocurrir. Pero lo que es importante es que esto ha ocurrido durante una serie de años que nadie le ha dado la importancia, y es que uno se encuentra perfectamente y la arteria, el colesterol sigue penetrando hasta que un día pasa lo que estoy diciendo, que es simplemente un accidente. El accidente cerebral puede ser un poco más complicado, es la arteria del cerebro, que pueden estar con el mismo problema, con factores de riesgo, pero hay embolias, coágulos de sangre que se forman en el corazón y pueden ir al cerebro, es decir, que el infarto cerebral, llamamos infarto, que es muerte de una región, o bien cardíaca por falta de riego de sangre o falta de riego de sangre del cerebro. Pero este es el problema. Entonces, aquí están los factores de riesgo que explican el 90% de lo que estamos diciendo, y son 7. Hay 2 factores de riesgo que son mecánicos, que uno es la obesidad, y el otro es la presión arterial alta. Hay 2 que son químicos, esto simplemente es un páncreas, la diabetes, y esto es un hígado, un colesterol elevado. Y luego hay estos problemas de conducta, en donde que fumas, no haces ejercicio, y en este caso, aparte de la obesidad, una dieta equivocada. Uno puede ser delgado, pero tomar mucha sal, o tomar mucha grasa, o tomar mucho azúcar. Es decir, que la obesidad es una cosa y una dieta inadecuada no necesariamente va asociada a obesidad, pero es un factor de riesgo importante. Pues les repito, más del 90% de los infartos de miocardio e infartos cerebrales, que hoy son la causa de mortalidad número 1, vienen dados por este tema. Lo importante es la genética, que hablaremos de aquí un momento. ¿Qué papel juega la genética en el problema que estamos hablando en estos momentos? Este es un punto final interesante, y es que durante muchos años
nos hemos dedicado a conocer lo que es la enfermedad cardíaca, la cirugía, la intervención, la farmacología, tecnologías de imagen. Pero yo en el año 2005-2006 decidí personalmente moverme desde el terreno de la investigación a nivel de enfermedad a entrar en terrenos mucho más tempranos en temas de salud. Y la razón fue la siguiente: es interesante siempre qué es lo que nos hace cambiar en un momento determinado. Yo era presidente de la Sociedad Americana de Corazón y me di cuenta de que cambiar los hábitos en la gente adulta es muy difícil. Podemos hablarles mucho a ustedes, pero la realidad es que es muy difícil. De aquí a un momento tendré que dar alguna pauta que creo que es importante. Entonces, cuando me dediqué a la gente joven, es decir, yo como presidente de la Sociedad Americana de Corazón decidí que lo que teníamos que hacer es dedicarnos a la gente joven, a educarles, a motivarles, etc. Y aquí es donde puse yo mi esfuerzo. Pero claro, la enfermedad es la causa de mortalidad número 1, la enfermedad cardiovascular. Entonces yo fui presidente de la Sociedad Mundial de Corazón y aquí empecé a visitar países de economía baja. Y paradójicamente me di cuenta de que son países de economía baja donde la gente está más atenta a lo que puedes tú decirles para cambiar su vida. Y esto es un ejemplo interesante porque para mí es una paradoja, pero me di cuenta que algo se podía hacer en el mundo y se tenía que empezar en países de economía baja. Una vez dicho esto, decidí dedicarme a la investigación con las mismas herramientas que trabajé en la enfermedad, empezar a trabajar en la salud en 3 grupos de edad distintos. Individuos de 50 a 100 años, individuos de 25 a 50 años y desde el nacimiento a los 25 años. Y la cuestión que se planteó fue la siguiente: ¿cuáles son los retos de salud en cada una de estas edades? Y llegué a la conclusión de que eran 7. Y ahora les voy a referir a ustedes cómo esto, desde el año 2005, ha ido evolucionando. Es decir, el tema de la salud en individuos de esta edad y de esta edad. Pues bien, en el tema de los 50 a los 100 años, uno de los problemas fundamentales es el sentido de la edad, es decir, la edad avanza, la vitalidad disminuye, este es un aspecto, hay otro aspecto que es la demencia, y por lo cual es interesante estudiar qué es la edad y cuál es la edad cronológica en comparación con la edad biológica. Bueno, pues empezando con este tema, yo les diré que empezamos con tecnología de imagen, empezar a ver individuos de unos 70 años, o como una edad media, cómo estaban sus arterias a pesar de que se encontraran perfectamente bien. Y aquí este es un estudio que empezamos en Estados Unidos hace unos años, y es básicamente estudiar cuándo la enfermedad se desarrolla en las arterias, las que van a las piernas, a la cabeza, etcétera, con una tecnología muy nueva que aún no es pública, será el año que viene o de aquí 2 años, que es lo que llamamos ultrasonido tridimensional, que podemos ver ya la enfermedad no invasiva, simplemente mirando con una tecnología cómo están las arterias. Y esto es mirar las coronarias con un sistema que es calcificación. Y así empezamos el estudio primero, que a una edad media de 71 años, con 6.000 individuos aparentemente normales, no habían tenido nunca ni un infarto de miocardio y se encontraban perfectamente bien, y les miramos las arterias, la coronaria, simplemente, como les digo, con la calcificación, y luego las que van al cerebro, poniéndose estos individuos en esta unidad móvil. Así es donde estudiamos la tecnología. Bueno, estos fueron los resultados. Fueron interesantes. Cuanto más enfermedad había, silenciosa, porque no tenían ningún infarto, en las arterias que van al cerebro, y más calcificación en las arterias coronarias, que quiere decir más enfermedad de las arterias al cerebro y más enfermedad de las arterias que van al corazón, vimos que este grupo tenía una incidencia de infarto de miocardio cerebral en el curso de 3 años que era relativamente alta. Es decir, podíamos predecir que la persona que se encontraba perfectamente bien, con una tecnología externa, podíamos decir que allí había un problema.
Y este tipo de predicción era mucho más importante que las fórmulas que hoy utilizamos de Framingham o europeas, que si fumas o no fumas, y colesterol es alto o bajo, hipertensión. Hay una fórmula que te da simplemente un pronóstico. Esto es mucho más pronóstico. Y si tú detectas a una persona que está desarrollando la enfermedad con estas tecnologías, ya puedes decir que esta es probablemente el peligro número 1, es que la enfermedad se está desarrollando. Bien, pues esto es lo que aprendimos con este estudio. Y esto, en cierta manera, es interesante y son buenas noticias, porque empezamos a saber quién es quién. Pero hubo una segunda buena noticia en este estudio de 6.000 individuos de edad media de 70 años. Y es que miramos por primera vez qué papel tiene la genética y qué papel tienen los factores de riesgo en estas personas antes de que se desarrollen el infarto y cuando desarrollan el infarto. Y simplemente para hacerles una historia larga, corta, les diré lo siguiente. Hay 50 genes que tienen importancia en la enfermedad coronaria. Y básicamente tienen importancia cuando tienen una mutación, es decir, cuando el gen se altera. Entonces lo que hicimos, estudiamos los 50 genes en los 6.000 individuos, y si habían más de 5 que estaban alterados, llamamos esto alto riesgo genético. Fue teórico el concepto. Si había de 3 a 4, era medio riesgo. Y si había la alteración de un gen, es bajo riesgo. Pues alto riesgo dio lugar a más infartos de miocardio e infartos cerebrales. Es decir, que hubo una relación entre la genética y los eventos cardiovasculares. Y esto es lo que ya les he dicho. Había una relación entre los factores de riesgo, los 7, si tenías 4, 5, 6 o 7 era alto riesgo, si aquí tenías 3 o 4, si aquí tenías 1, pues también esto es lo que encontramos. Lo más interesante de este programa fue que los factores genéticos y los factores de 7 factores de riesgo adquiridos tenían el mismo potencial. El tema es el siguiente. Por ejemplo, si ahora yo les estudio a todos ustedes, ya les puedo decir las cifras. ¿Ustedes saben de cuántos de ustedes no tienen ningún factor de los 7 que les he dicho? Un 2% de los que están aquí. ¿Ok? La sociedad ya está de principio enferma. Y esta es una realidad. Y lo que vimos, que si alguien de ustedes tiene un factor genético elevado, y no, la historia familiar es importante, pero es mucho más importante medir los genes que les estoy diciendo. Si ustedes tienen un riesgo muy alto, genético, como pone aquí, pero al mismo tienen un factor de riesgo 2 o 3, si ustedes se cuidan los factores de riesgo, baja esta incidencia de infarto de miocardio a la mitad. En otras palabras, la genética es importantísima, que va mucho más que la historia familiar. La historia familiar, el aspecto genético es mínimo comparado cuando mides los genes que les estoy diciendo. Pero si ustedes tienen un riesgo genético alto, y esto se empezará a medir de aquí 1 año o 2, y al mismo tiempo tienen 1 o 2 factores de riesgo, cuiden los factores de riesgo porque baja enormemente los eventos por los cuales la genética, les estaba diciendo, los pone a alto riesgo. Por lo cual no hay excusa. Por lo cual tenemos ya en este estudio 2 cosas positivas. Primero, podemos empezar a predecir who is in trouble. Y segundo, estamos empezando a entender lo que es el papel de la genética. Pero hubo malas noticias. Y ese es el tercer punto que quiero hacer. Yo les he presentado esta diapositiva. Ahora les voy a decir qué ocurrió cuando nosotros enseñamos a los individuos que estaban desarrollando la enfermedad, les dijimos que cambiaron sus hábitos de vida. Recuerden que esta gente se encontraba bien. Desastre. Me encuentro bien y ustedes son científicos, me olvido. Tenemos ya todos los datos. Una persona adulta que se encuentra bien por encima de los 70 años, el intentar que cambie su vida es muy difícil. Y entonces, desgraciadamente, hacen el infarto a los 75 o los 80 años. Esto es lo que aprendimos, por lo cual mi escepticismo cuando yo era presidente de la Sociedad Americana de Corazón se validó con un estudio muy concreto en el cual incluso enseñando que usted tiene un problema, usted no reacciona. Malas noticias. ¿Esto qué nos hizo hacer? Nos movimos a Madrid. Y usted dice que Madrid es especial. No es especial.
pero los bancos de Madrid son especiales, y perdonen, pero terminé en el Banco de Santander. Y ahora ya empezamos con un tema distinto, que estamos entrando ya en gente más joven, que esta es precisamente mi hipótesis, que la gente joven reaccionará mejor que la gente mayor. Pues entramos en 4.000 individuos que trabajan en el Santander, aquí en Madrid. Y el proyecto es un proyecto de mucha envergadura, se llama Proyecto PESA. Y básicamente yo les voy a decir qué es lo que estamos encontrando, que no sería distinto que si hacemos lo mismo aquí, pero básicamente es importante que vean lo que hemos visto. Bueno, este es cómo empezó el proyecto. Número 1, desde luego la sociedad está enferma. Si ustedes miran individuos cerca de 40, 50 años, y estos son hombres, la mitad o 2/3 partes, si ustedes ven el color, tienen ya 3, 4 o 5 de los sistemas de las arterias ya con enfermedad. Hay 2 arterias carótidas que van al cerebro, hay 2 que van a las piernas, hay la central y hay las coronarias, 6 regiones. Pues miren ustedes, 2/3 partes de los hombres ya a esta edad, 40, 50 años, tenemos ya enfermedad, pero no lo sabemos. Es lo que llamamos enfermedad subclínica. Y miren las mujeres, el 50%. Lo que pasa con las mujeres es que la enfermedad avanza más rápidamente más tarde. O sea, punto número 1, y es que no queremos parar atención a la realidad de la sociedad de consumo que vivimos. Y las arterias el colesterol está entrando ya. Recuerda que les he enseñado, está entrando, lo que pasa es que no nos importa. Pero esto es lo que está ocurriendo. Dejen de fumar mañana, porque esto es lo que está ocurriendo. Bien, ahora viene el siguiente tema. Y esto es muy interesante para países de economía baja. La enfermedad, ¿saben dónde empieza? En las piernas. Lo que pasa es que las arterias de las piernas son tan enormes que uno no sabe que tiene enfermedad. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta tecnología que les he dicho, yendo a la región de la ilíaca, que es la parte de la ingle, vemos que hay mucha más enfermedad que en las carótidas, en cualquier edad, de hombre y mujer. Por lo cual, hoy podemos ir a un país de economía baja y simplemente poner lo que será nuevo de aquí 2 o 3 años, aquí ya podemos decir quién está desarrollando la enfermedad y no. Pero más importante, esta tecnología costará menos de $10. Es decir, que estamos nosotros trabajando al mismo tiempo para que todo lo que yo les explique, que parece que es un dineral, se pueda ser factible en países de economía baja por las razones que he dado en un principio. Este es el segundo hallazgo. El tercer hallazgo es interesante. Básicamente nosotros vemos muchos individuos en nuestra práctica que desarrollan mucha enfermedad, y estos son los colores de la cantidad de enfermedad que vemos en las regiones que he dicho, y en cambio tienen solamente un factor de riesgo o no tienen ninguno. Bueno, pues ya les puedo decir cuál es la razón. Lo que tiene es la genética alterada, que esto no lo sabíamos hasta ahora, pero ya se lo he explicado. Pero hay algo más. Y este algo más es el siguiente. Cuando ustedes preguntan a un médico, oiga, ¿es mi colesterol elevado? Probablemente el médico no tiene ni idea. Y le diré el porqué. Y esto es nuevo. Un LDL de colesterol que en las guías hoy médicas dicen que es normal 140, nosotros hemos visto que como no esté por bajo de 70, la mitad, y hay enfermedad que se desarrolla. Por lo cual, lo que se consideraba normal hoy en día no es normal. Y deje que les diga más. Es que yo fumaba 20 cigarrillos al día y ahora fumo 5. Perdón, es casi como 20. Es decir, que este concepto de lo que es normal y anormal estamos viendo con esta tecnología, que ya vemos cómo la enfermedad se desarrolla, que lo que hemos considerado normal en realidad no lo es. Y por esto, solamente un 2% de ustedes en realidad no tienen factores de riesgo ni la enfermedad subclínica que yo estoy diciendo ahora. Es decir, que esto es un tema interesante. Y esto nos lleva a otro hallazgo. Y esto es fundamental para cualquier sociedad. 7 factores de riesgo, pero claro, tengo que sacar sangre para saber su colesterol y tengo que sacar sangre para saber si ustedes tienen diabetes o no. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? En estos 4.000 individuos del Santander, hagamos una prueba. Miremos los 5 factores de riesgo sin sacar sangre y poniendo los 7.
a ver qué diferencia hay en la cantidad de enfermedad. No hay ninguna. Es decir, que añadir sangre que quieres tú sacar, que en un país pobre es imposible, ya se lo digo yo ahora, no es necesario. Porque si uno es obeso, entra la diabetes. Si uno es hipertenso, o sea, todo está diluido. Es decir, que sí que podemos estar obsesionados por el colesterol, pero más vale que estemos obsesionados por la presión arterial, por si somos obesos, por si comemos mal, porque todo se diluye y el colesterol, que es tu estándar, pues tal vez tiene muy poca importancia y se están dejando de lado lo que hace que el colesterol aumente o la diabetes se produzca. Esto es fundamental, porque ahora les estoy diciendo lo siguiente. Tenemos un proyecto en Kenia, por ejemplo, y en otros países. Vamos allí, miramos las femorales, hay enfermedad o no, el coste es muy pequeño, pero además quiero saber más cuál es mi riesgo. 10 minutos, 5 factores de riesgo. Fumas o no fumas, ejercicio o no ejercicio, no tengo que sacar sangre. Por lo cual lo que les estoy diciendo es que estamos entrando en una etapa de conocimiento de lo que es la salud que puede ser factible el que ustedes sepan exactamente dónde están sin tener que gastar dinero. Y esto para mí es uno de los objetivos más importantes que tenemos. No es solamente lo que es la salud, es cómo la podemos medir de una manera simple. Entonces hablaremos un momento del cerebro. Entonces ustedes han de poner su cerebro en marcha. Y su cerebro en marcha quiere decir, ¿me cuido o no me cuido? Esto es su decisión. Esto ya es otro tema. Pero lo que les estoy diciendo es que es muy sencillo el entrar en el camino de la salud, como les estoy diciendo. Pero no he terminado. ¿Cómo ustedes desayunan? Miren que esto es importante. Vamos a ver, hay gente aquí que no desayuna. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen tiempo. Salen tarde y siempre llegan tarde, pero no desayunan. Pero ¿sabe lo que les ocurre? Comen durante el día, constantemente, y por la noche, con que están cansados, van a un restaurante más que ir a su casa a cocinar. Ahora les voy a mostrar los datos de lo que ocurre con este tipo de desayuno. Y lo que ocurre es muy sencillo. Y es que básicamente, si ustedes desayunan muy poco, y esto está en esta parte de la diapositiva, aumenta muchísimo la enfermedad cardiovascular de las arterias. ¿Y saben por qué? Precisamente por lo que estoy diciendo, porque comen más. Su reloj, hay un reloj que nos dice cuándo tenemos que dejar de comer. Si ustedes comen suficiente en el desayuno, muy importante, lo que sea, incluso huevos fritos, miren lo que les estoy diciendo, el reloj se para y durante el día no empiezan a comer de nuevo. Si este reloj no funciona, constantemente comen. Y lo peor, les voy a mostrar enseguida, es que entonces lo que ocurre, que aquellos de ustedes que llevan una vida social muy intensa y van a cenar por la noche, cuanto más de noche se van a cenar, peor. Es el mismo individuo. Esto es una sociedad de consumo que es absurda. Sales de casa corriendo, estresado, no comes, sigues comiendo durante el día y por la noche, bueno, ahora estoy tranquilo, me voy a cenar al restaurante y ahora que nadie me moleste. Tu colesterol sigue entrando. Y esto es lo que yo les estoy mostrando a ustedes. Estás comiendo muy mal, pero no he terminado. Entonces este individuo va por la noche al restaurante y se va a dormir tarde. Entonces la pregunta es, ¿cuánto necesitan ustedes dormir? Si duermen poco, duermen mucho, afecta esto. Todo esto es cuantificado, lo que estoy diciendo no es nada teórico, está todo hecho preciso. Pues miren ustedes la situación. Miren ustedes, cuanto menos duermen, menos de 6 horas, más enfermedad. Y cuanto más se despiertan por la noche, más enfermedad. Lo que les estoy diciendo es que estoy ya mostrando un tipo social interesante. Y es la persona que no desayuna, siempre va con prisa, come durante todo el tiempo, cena por la noche y duerme 5 horas. Señores, el infarto está a punto de estallar. Pero lo que les estoy mostrando es científico. Mi labor es estudiar con tecnología moderna lo que es la salud. Y esto es lo que les estoy... Antes estudiamos la enfermedad, pero olvídense, más vale que vayamos antes y saber quién está a riesgo e intentar hacer algo pronto. Bueno, pues entonces todo esto les he hablado del Santander y no piensen que es que allí están todos enfermos. No es así, porque si hago esto aquí no creo que va a ser distinto. Entonces aquí entramos en un proyecto en la General Motors, que no, yo creo que esto que es poner todo esto junto, pero sí, ahora viene el tema fundamental. ¿Es esta gente joven
de 25 a 50 años cambiará su conducta si les mostramos las arterias? Y la respuesta es sí. Están todos randomizados. Y ahora les tengo que decir cómo se cambia la conducta de un adulto basado en dos estudios que hemos hecho en varios países, y ahora se los voy a resumir. Básicamente, ya les diré primero de entrada que los adultos no cambiamos a menos que trabajemos en comunidad, es decir, o con la familia, o con amigos, o con quien sea, con el vecindario, con la parroquia, lo que sea, pero tenemos que trabajar en comunidad. Solos subimos peso y bajamos el día siguiente y lo subimos la otra semana, el tabaquismo es lo mismo. Ahora les voy a mostrar precisamente esto en dos proyectos interesantes. El primer proyecto fue en Kenia, y ustedes me dirán, ¿pero por qué te vas a Kenia? Se lo voy a decir. Yo lo que quería hacer es estudiar un factor de riesgo solo, como la presión arterial alta o la obesidad en una comunidad. Y me encontré que en Estados Unidos tal comunidad no existía. La gente tiene 2 y 3 factores de riesgo. No podía yo encontrar un factor de riesgo único, que científicamente es como trabajamos los científicos. Trabajamos siempre con conceptos muy puros. En Kenia, en un lugar pobre de Kenia, la gente no tiene dinero para comprar neveras, por lo cual guardan los alimentos con sal. Y lo que ocurre es que hacen hipertensión y hacen infartos de miocardio, infartos cerebrales, porque tienen la presión alta. ¿Qué es lo que hicimos en Kenia? Pues lo que hicimos en Kenia es distribuir aparatos de presión automática a la gente de la calle. Entonces la gente de la calle van a los vecinos y les mira, el aparato automático es muy fácil, aprietas un botón y te dice todo lo que has de saber. Entonces el concepto de que tú me ayudas y yo ayudo, este concepto de altruismo es probablemente uno de los factores de motivación más importante que tiene la sociedad de hoy. Lo que pasa es que los valores están desapareciendo, pero yo les voy a decir que en todos los proyectos que he visto, el concepto de altruismo es increíblemente importante como motivación. Y la gente de Kenia, cuando yo voy allí, parece que allí, bueno, que llegue yo, todo el mundo habla de presión arterial, todo el mundo. Porque claro, se han mirado todos la presión y se ayudan unos a otros. Y hay un grupo de enfermeras que el que tiene la presión alta, pues se cuidan. O sea, un proyecto de comunidad. Y el segundo proyecto es interesante. El segundo proyecto lo empezamos en la isla de Granada. Y les tengo que explicar cómo empezó. Yo estaba un día, llego a casa y mi esposa me dice, hoy no hay nada para cenar y nos vamos a algún sitio. Y fuimos a un deli, yo vivo en Manhattan, que está allí debajo de mi casa. Entonces nos sentamos y entra un grupo de 7 individuos y yo me los miro y digo, qué curioso, esta gente, le pregunto a la persona que nos servía, digo, óigame, ¿y quién son esta gente? Muy interesante, ¿sabe quién son? Alcohólicos Anónimos. Digo, ¿y qué hacen? Y van cambiando, se reúnen aquí cada 2 semanas y luego vemos gente nueva y va a funcionar. Yo ahora no voy a entrar en que si Alcohólicos Anónimos funciona, yo no quiero entrar en el tema, pero sí que cuando me fui a mi casa pensé, ¿por qué no hacemos esto con salud? Tú eres obeso, yo fumo, tú no haces ejercicio, yo tengo presión arterial alta, tú me miras a mí cada mes, yo te miro a ti a ver qué has hecho. Pues bien, esto lo instauramos en la isla de Granada porque es el lugar del mundo con factores de riesgo más elevados. Y el proyecto nos dimos cuenta que podía funcionar. Esto es de Granada Heart Project. Entonces nos fuimos a un pueblo de Cataluña, Cardona, y lo hicimos y también empezó a funcionar. Es decir, nosotros dividíamos a la gente entre los que les dices lo que han de hacer individualmente y los que se juntan cada mes, grupos de 10. Pero todos antes se les ha enseñado durante unas 10 horas lo que es la importancia de la salud, es decir, que parten de la misma base. Funcionó y entonces pues decidimos en España, y a lo mejor algunos de ustedes han participado, no lo sé, en 7 comunidades el estudio 50-50, que básicamente se les da una educación, un programa educativo de unas horas y luego unos grupos van individualmente, les dices lo que has de hacer en los 7 factores de riesgo y los otros simplemente es como psicoterapia de grupos, se ayudan unos a otros. Bueno, los resultados han sido espectaculares, a 1 año y a 2 años. Baja un poco más tarde, por lo cual probablemente tenemos que reeducar, pero lo que es importante es que el tema funciona. Por lo cual, yo lo que les estoy diciendo es que el trabajo comunitario tiene mucho efecto, y aquí en el Santander lo han aceptado, por lo cual los individuos en el Santander que tienen enfermedad y los que no tienen están randomizados en estudios de este tipo de conducta.
Es decir, que ustedes pueden comparar ustedes con el Santander, pero ellos están haciendo algo que ustedes no están haciendo, que es que están juntándose para modificar la conducta desde el punto de vista de salud. Y esto es fascinante. Es decir, que el tema de los adultos, yo creo que los más sensitivos son gente joven, esto es lo que les he mostrado, pero has de tener un programa que sea un programa comunitario. Y esto es básicamente lo que estamos aprendiendo. Pues bien, ya tenemos aquí de la edad de los 25 a los 50 años, lo importante es detectar quién tiene la enfermedad y entonces motivar a esta gente para que en trabajo comunitario puedan cambiar los factores de riesgo. Pero me voy de nuevo a los 50 a los 100 años. Hemos hablado de lo que era aging, que es como estudiamos las arterias para ver cómo estaban y la gente no cambió, pero ahora voy a hablar de algo distinto que es la demencia cerebral. Este es un reto fundamental. ¿Por qué es un reto? Porque nosotros podemos prolongar la vida desde un punto de vista de, desfibriladores, cirugía cardíaca, stents, etc. Pero ¿de qué sirve prolongar la vida si el cerebro no funciona? Si el cerebro entra en demencia, es decir, la calidad de vida. Y ahora les voy a mostrar a ustedes algo muy interesante y muy reciente, que es lo que ocurre en el cerebro con los factores de riesgo de los 7 cuando no se han cuidado. Ahora vamos a entrar, ¿qué hace esto en el cerebro? En el estudio primero que les he mostrado, recuerden que eran 6.000 individuos en Estados Unidos de 70 años, una de las técnicas que utilizamos de imagen fue inyectar en las venas una sustancia que se llama gadolinium y hacer resonancia magnética. Y miren lo que vimos. Cuanta más enfermedad veíamos en las grandes arterias, las 6 regiones que les he dicho, más veíamos en el cerebro con esta tecnología estos puntos. Esto es la masa blanca del cerebro. No teníamos ni idea hace 8 años de lo que estábamos hablando, pero esto simplemente era un hallazgo, una observación. Hoy, en el año 2018, todos sabemos lo que estamos hablando, y esto es lo que les quiero mostrar ahora. En el año 2018 ya han habido 12 estudios que nos han dicho lo que pasa. Si ustedes tienen hipertensión alta y no se cuidan, diabetes y no se cuidan, colesterol y no se cuidan, y siguen fumando 10, 15, 20 o 5 cigarrillos, y repito esto, ¿qué ocurre? Las pequeñas arterias del cerebro se están empezando a cerrar. Ya no es las arterias grandes como les he mostrado, son las más pequeñas, se cierran, y esto es lo que yo les decía antes, los puntos, que antes era un punto rojo, con tecnología de imágenes blanco, esto es lo que se llama un infarto lacunar. Son infartos de cerebro muy pequeños que solamente se notan porque el aspecto cognitivo está disminuyendo, no porque haya un infarto cerebral. ¿Eh que me han entendido? Pues esto está ocurriendo, precisamente lo muestran todos los estudios, cuando no nos cuidamos los factores de riesgo. Por lo cual lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Si ustedes oyen a alguien que les dice, mira, yo no tengo ningún problema, yo sigo fumando, el día que tengo un infarto moriré de repente y nadie se va a enterar. Bueno, mire, un momento. Primero, si tú tienes un infarto hoy, te tienen 200 personas encima tuyo y te resucitan. No sé, que no está todo tan claro que vas a morir de esta manera. Este es el punto número 1. Pero punto número 2, si tú sobrevives el infarto, yo te pregunto, ¿y qué ocurre si tú sigues fumando o sigues no cuidando tu presión? ¿Qué ocurre en el cerebro? Les estoy enseñando lo que está ocurriendo. Esto lo han mostrado todos los estudios, pero ahora les voy a mostrar los 3 más recientes, que es lo que quiero que a ustedes les quede. Los 3 más recientes son los siguientes. Primero, gente que tenga demencia cerebral. Demencia no estoy diciendo lo que la mitad de ustedes ya están pensando que la tienen, porque no se acuerdan de los nombres. Esto es normal. Y a veces ocurre el nombre de tu mujer, de tu esposo, de tu hija. O sea que no se alteren por problemas de este tipo, porque esto es muy normal. Hablo de demencia cuando la coordinación del individuo está muy alterada, es decir, estamos hablando de esto. Pues mire, de la demencia cerebral, del 100 individuos con demencia cerebral, hay 25%, que es lo que les acabo de decir. Las pequeñas arterias, pequeñísimas arterias del cerebro, se cierran y entonces hay microinfartos cerebrales y el aspecto cognitivo se altera. El 25% es enfermedad de Alzheimer y el 25% es la combinación de Alzheimer
con los factores de riesgo que uno no se ha cuidado. ¿Es que me han entendido? O sea, que ya tienen el 75% de la gente que tiene demencia. Dándole a ustedes la importancia que tratarse y cuidarse los factores de riesgo es fundamental. Mucha gente piensa, Alzheimer, no Alzheimer, yo en mi familia Alzheimer, cuídate. Porque aparte del Alzheimer, que es una enfermedad de las neuronas cerebrales, hay los vasos sanguíneos que pueden alterarte. ¿Comprenden ustedes? Es decir, que es la combinación de los dos. Pues bien, ahora miren la parte derecha de la diapositiva, que es la más importante. Todos ustedes, como yo, estoy preocupado por el stroke, el accidente cerebral. Esto es lo que ocurre con la edad, en rojo. Pues de la edad de 85 a 90 años, el 5% hace un stroke, pero hay otros que lo han tenido antes, ¿comprende? Pero miren lo que es azul. ¿Saben lo que es azul? El comienzo de la demencia. Es decir, que si ustedes han de preocuparse del stroke, estoy completamente de acuerdo, yo estoy muy preocupado. Pero, si no se preocupan de esto, entonces ustedes están perdiendo el tren, que esto es la enfermedad degenerativa. Es decir, que cuando hablamos de factores de riesgo que pueden dar un infarto de miocardio o un infarto cerebral, tenemos que añadir que las pequeñísimas arterias del cerebro pueden cerrarse por los mismos factores de riesgo y dar lugar a una demencia cerebral. Y en realidad el poder degenerativo cerebral es mucho más acusado que el poder de los infartos. De tal manera que individuos de 75 a 79 años, el 22% ya están desarrollando demencia. Este es el tema que les estoy yo diciendo. Y la mayoría de ellos es por factores de riesgo que nunca han parado la atención, que han pensado que se cuide otro. Yo me encuentro muy bien. Es decir, que el cerebro es muy importante que le den ustedes el valor que tiene, porque uno puede sobrevivir un infarto, pero no necesariamente sobrevives un problema que parece de momento que no es reversible, que es lo que les estoy diciendo del problema cerebral. Bueno, ahora viene un tema. Les he dicho 3 estudios del cerebro. Este es el segundo que realmente es preocupante. Estos son niños y niñas de 6 a 18 años, estudio hecho en Finlandia. 1000. Estos niños y niñas lo que tenían es obesidad, y la obesidad va acompañada con una presión arterial intermedia, no alta, pero por la edad es relativamente alta, y lo que es la prediabetes. Y ustedes me dirán, bueno, esto está muy bien en Finlandia. Bueno, ustedes saben en España cuánta gente tiene estos 3 factores de riesgo de 6 a 18 años, el 17% de los niños y niñas. O sea que este no es un estudio, y en Estados Unidos el 20%. O sea que estoy hablando de un tema que está delante nuestro, y es la obesidad infantil. Pues bien, el problema es el siguiente. Si durante este periodo no se modifican estos factores de riesgo, y por ejemplo se modifica uno, pero quedan 2, el poder cognitivo a los 40 años ya está afectado. Fíjense lo que les estoy diciendo. Gente joven, el poder cognitivo ya a mediana edad ya está afectado, a la edad de los 40 años. Y si los 3 factores de riesgo no se han modificado durante aquel periodo de 6 a 18 años, mucho más efecto cognitivo. Y ustedes dirán, pero ¿y qué pasa si ahora lo modifico a partir de los 18 años? Demasiado tarde. En otras palabras, se ha de modificar por todo lo que les he explicado, pero en cuanto al poder cognitivo, parece que se afecta. Lo que no sabemos es el mecanismo. El decirles que son las pequeñas arterias, yo no les puedo decir porque no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que esto es un aspecto dramático, porque la gente cuando habla de la obesidad infantil, dice, obesidad infantil, claro, es que cuando sean mayores serán obesos. Bueno, yo lo que les digo es que cuando sean mayores su cabeza no funcionará, que es distinto. ¿Y qué me han entendido? Es decir, que el cerebro está muy unido a todos los factores de riesgo que hasta ahora solamente pensábamos de infartos de miocardio e infarto cerebral, y esto es muy distinto. Pero yo no sé si este tema es un tema vascular. Y este es el estudio que hemos comenzado entre Estados Unidos y Europa, que es un estudio muy interesante, y es la primera vez que creo que se hace, que es ir a 1000 individuos en la proyección de que puedan desarrollar demencia y seguirlos, y estudiar el mecanismo de una manera prospectiva. Todo lo que les he presentado ha sido más tarde, excepto lo de los niños. Todo lo demás son estudios
que ya tienen la enfermedad y entonces uno va detrás y piensa, ¿por qué no se ha cuidado la presión arterial? ¿Por qué no ha hecho esto? Esto es distinto, esto vamos del comienzo a cómo avanza. Pues bien, este estudio es un estudio interesante por lo siguiente. Son tres estudios distintos. Primero, miramos quién tiene ya comenzando una demencia cerebral y entonces les estudiamos con tecnología de imagen qué es lo que ocurre en los vasos, si tienen Alzheimer, todo eso lo podemos saber por tecnología de imagen. Entonces vamos a las piernas, a las arterias que van al cerebro y correlacionamos lo que hay en el cerebro con las grandes arterias, pero de una manera prospectiva. ¿Hay que me han entendido? Lo mismo que antes yo les comentaba que observamos hace unos años, pero no sabíamos la relación. El proyecto número 2 es que si ustedes les vemos ya que tienen enfermedad de las grandes arterias, como es el 50% de las mujeres a los 45 años, entonces vamos al cerebro y vamos a ver si ya se está desarrollando algo en el cerebro con los mismos factores de riesgo que están produciendo la enfermedad en las grandes arterias. Y esto es el Pathway 2. Y el tercero es básicamente, en la enfermedad de Alzheimer, hoy en día se puede ya saber 10 años antes quién va a desarrollar Alzheimer o no, pero deje que os lo diga de otra manera. De la gente que ha hecho enfermedad de Alzheimer, ya estaba esto presente 10 años antes. Lo que no sabemos hoy es que si hacemos tecnología de imagen para ver el depósito de amiloide, que es la proteína que hay en Alzheimer, y le vemos que usted tiene ya a los 30 años, no podemos predecir que usted vaya a tener Alzheimer, por lo cual estamos muy silenciosos. No estudiamos gente normal y decirles que usted va a desarrollar Alzheimer. Esto sería no ético, porque creemos que mucha de la gente que tiene estos depósitos a edad de 40, 30 años no desarrollarán la enfermedad. Pero en cambio los familiares es distinto. Con que hay una incidencia de Alzheimer relativamente alta en familiares de enfermedad de Alzheimer, pues estamos estudiando todo lo que les he dicho en 3.000 familiares de Alzheimer's disease, para estudiar prospectivamente qué es lo que está ocurriendo con todo lo que les estoy yo diciendo. Esto es fascinante y la gente, ciertamente los grupos o comités éticos lo aceptan porque ya estás trabajando con gente de riesgo. Si una persona de 35 años que tiene un familiar con Alzheimer, nosotros le miramos el cerebro y vemos que hay un depósito de la proteína, no podemos nosotros decir 100% que va a desarrollar Alzheimer, pero en cambio sí que le podemos decir que con que es una persona a mucho riesgo, cuidarse los factores de riesgo que les he dicho, la presión, el tabaquismo, la diabetes, ¿es que me entienden? Es como un incentivo para cuidarse muchísimo más, para que el aspecto vascular, que puede ser importante, que vaya junto con el Alzheimer en lo que es la demencia, pueda uno cuidarse. Este es el proyecto que tenemos. Y ahora termino. Esto me recuerda a mí, yo tengo un administrador que me viene a ver siempre con una lista enorme de cosas y de problemas. Y me viene a ver y siempre me explica todo, pero yo sé que el problema más importante es el momento que él sale del despacho y vuelve a entrar. Siempre es lo mismo. ¿Entiendes? Y al final, excuse me, let me tell you about something else. Y allí es el verdadero problema. ¿Por qué hace esto? Yo no lo sé. Pero yo les explico ahora que lo más importante de la charla de hoy viene ahora, y termino. Y es que si queremos tener un impacto en todo lo que les estoy diciendo, no hay duda que son los niños. Y cuando digo niños, por favor, digo niños y niñas. Vamos a ver. Aquí estamos hablando del nacimiento a los 25 años. Y como se ha dicho, yo he tenido suerte de trabajar con el barrio Sésame. Y ellos tienen elementos muy interesantes. El primero que tienen es que cuando nosotros, todo nuestro ambiente de los 3 a los 6 años, todo lo que vivimos tiene mucha influencia cuando somos adultos. Ustedes ahora mírense su propia conducta y se recordarán que aquellos años fueron importantes en su vida. Esta es una realidad. Entonces pensamos, si esto es así, ¿por qué no entramos en los niños y niñas en temas de salud, educándoles que la salud es una prioridad y que de esta manera, cuando sean adultos,
esta prioridad salga adelante. Este es el concepto que desarrollamos. Y esto, desde el punto de vista científico, tiene razón de ser, porque los niños a esta edad tienen muy pocos centros cerebrales que no comunican bien, por lo cual lo que le dices a un niño a esta edad lo capta y lo retiene. Los idiomas, cualquier cosa. No hay nada mejor que de los 3 a los 6 años. Luego es un caos. A los 12 años, entre la pubertad, muchos centros que comunican con sí mismos, tú les dices a tus hijos A y no entienden ni A, ni B, ni C. Porque es muy complejo y esto se está probando ahora desde el punto de vista neurológico. Entonces, ¿qué mejor que entrar a estas edades? Bueno, pues nosotros comenzamos con Cookie Monster. Yo no sé si ustedes conocen el Cookie Monster. Tomaba galletas cada día. Bueno, pues allí lo que convencimos es que tomara galletas un día a la semana. Y esto tuvo mucho impacto en los niños que veían el programa. Y esto llevó a Sésame a moverse al terreno de la salud. Es decir, los programas educativos de Sésame han disminuido mucho en países de economía alta y están en África, en países de economía, entrando precisamente en los factores de riesgo y con Cookie Monster simplemente una vez a la semana. Pues bien, con todo esto en mente, el primer proyecto lo hicimos en Colombia, 2.000 niños, en que la mitad les dijimos lo que era la salud, pero en muy pocas horas, y los otros 70 horas, cómo tu cuerpo trabaja, qué hábitos saludables son con respecto a lo que has de comer, actividad física y luego el tema emocional, cómo controlar las emociones. En otras palabras, les enseñamos que cuando en el futuro se les presente alcohol, tabaco, drogas, sepan decir que no. Esto les enseñamos a esta edad. Bueno, los resultados fueron espectaculares. Yo no les tengo que decir, a los 3 años la actitud, el conocimiento de estos niños que se intervinieron comparado con los otros fue impresionante. Esto es en España, hicimos lo mismo con 2.000 niños y también los resultados fueron espectaculares. Aquí yo estoy en una de las escuelas en Madrid, supongo que es el último día del programa educativo. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, que es en 50.000 niños en diversos lugares, que básicamente ya lo tenemos en Colombia. Cuando estos niños llegan a la edad de 10 años, lo que estamos viendo es que los intervenidos, toda su actitud, hábitos, conocimiento con respecto a salud, aún es mucho mejor que los que no fueron intervenidos. Pero ha disminuido algo con respecto al seguimiento que hicimos a los 3 años. Por lo cual, ahora la mitad de estos niños a los 10 años los reintervenimos y la otra mitad los seguimos. Y los no intervenidos empezamos a los 10 años. Yo creo que es demasiado tarde, pero hacemos exactamente lo mismo y los seguimos hasta los 15 años y luego el futuro será a los 20 años. Todo esto es la diapositiva en lo que estamos trabajando en estos 50.000 niños. Pero los resultados que obtuvimos con los niños fueron tan eficaces y los resultados que hemos obtenido con los adultos en los programas que les he presentado fueron tan eficaces que finalmente decidimos estudiar la familia. Y esto lo empezamos en Harlem, en Nueva York. 600 familias, en donde todo lo que yo les he explicado de los adultos, comunidad, trabajo, todo esto lo hemos hecho, lo hacemos con ellos y luego sus hijos e hijas. De tal manera que el programa en Harlem es el siguiente, son 600 familias, estos son los hijos o hijas de estos padres. Estudiamos la familia, pero son proyectos distintos. En los padres estamos actuando con su conducta, en los niños estamos actuando con los programas de las 70 o 50 horas. Y estos estudios son científicamente, son estudios muy interesantes. En los niños estamos mirando el DNA, cuál es la genética de estos niños, miramos la saliva. La genética de estos niños comparado con su reacción a los programas, a su conducta. Y en los adultos, en los padres, estamos mirándole las mismas técnicas a los 25 años de las grandes arterias. Ya vemos enfermedad que empieza a los 20-25 años. Así que es un estudio científico, pero que al mismo tiempo se hace en una comunidad que es una comunidad pobre en Nueva York. Y los resultados los voy a presentar de aquí 2 semanas en Estados Unidos, son fascinantes. Es decir, el grupo control es un grupo que ha avanzado muy poco, el grupo intervenido ha avanzado muchísimo en todo lo que es conducta, conocimiento, actitud con respecto a la salud, etc. Y esto nos ha llevado a un proyecto en Nueva York. Y en Nueva York ahora estamos empezando un proyecto en las 5 regiones de Nueva York, en donde hay zonas ricas y pobres en cada una, Brooklyn, Manhattan, etc.
Entonces estamos estudiando, validando lo que yo les he explicado que ocurrió en Colombia y en España, y estamos estudiando y lo que está ahora en Harlem, lo estamos estudiando en las 5 regiones de Nueva York. ¿Qué diferencia hay en un lugar rico y pobre en cada región? Y luego estamos estudiando qué es lo que motiva a los profesores que enseñan a estos niños todos estos programas de salud. Esto es fundamental. Y esto se está haciendo junto con el problema de la atmósfera. La polución atmosférica tiene un efecto cardiovascular impresionante. Y es mucho peor en lugares pobres que en lugares ricos. Lo estamos midiendo todo esto. Estamos midiendo el microbioma. No quiero entrar en más detalles, pero es un programa científico muy interesante. Y esto nos lleva al programa de comparar un pueblo con otro. Les he hablado de Cardona. Es una ciudad de 5.000, o un pueblo de 5.000 habitantes, donde empezamos muchos de estos proyectos. Pues bueno, en este pueblo hemos empezado un proyecto que es proyecto de salud. Es entrar no solamente en las familias, les hemos hecho un auditorio para educación, caminos para correr, en fin, un nuevo campo de fútbol, donde se aglutina la gente. Comparamos este pueblo con otro pueblo, en donde no tiene nada de esto. En los dos les damos un programa de educación, pero queremos ver a 10 años si somos capaces de cambiar la conducta de un pueblo basado en todo lo que les he dicho hoy y mucho más, porque haces cosas de tipo público. Y esto es el programa que tenemos allí. Yo simplemente les he dado un tour diciéndoles que trabajar en la enfermedad es muy caro. Promover la salud es donde tenemos que ir. Y el éxito es más y más cuando uno va más y más a edades más tempranas. Podemos hacer cosas en cada edad, como les he dicho, pero no hay ninguna duda que el campo más fértil está aquí. Y ahora estamos entrando en la familia y estamos entrando en un pueblo. Y esta es mi última diapositiva, que creo que es interesante para darles una visión global de lo que está pasando en el mundo. Este es un comité que he tenido la suerte de ser el codirector durante 2 años, que lo formó Obama en Estados Unidos. Y este es un comité en donde hemos estado trabajando durante 2 años qué es lo que el mundo hoy tiene que tener como prioridad en temas de salud. ¿Qué es lo más importante? Este es un tema. Y en esto hemos trabajado muchísimo, y yo simplemente les diré que los 4 puntos más importantes son los siguientes. Número 1, hoy en día no estamos preparados para una epidemia. No hay ningún lugar en el mundo que esté preparado, ni el WHO, ni el United Nations, nadie está preparado si hay una epidemia. Cuando hubo lo del SIDA, fue el gobierno de Estados Unidos que dio billones de dólares y allí salió un programa para que fue a África, etcétera, pero no hay programas, por lo cual es un asunto absolutamente urgente. Segundo, las bacterias y los virus se están volviendo resistentes. Y esto es un problema enorme. Hoy en día los resfriados no es los resfriados de hace 10 años. La influencia y todo eso, por lo cual tenemos que prepararnos desde un punto de vista de investigación cómo atacamos a un cambio radical en el problema hoy de las infecciones. Esto desde el punto de vista, digamos, más precario y negativo. Desde el punto de vista positivo, creo que la productividad y el crecimiento económico, sobre todo, debe darse. Primero, tenemos que parar mucho más atención a la salud de las mujeres. Segundo, a la de los niños, que es lo que estamos haciendo. Tercero, tenemos que parar mucha atención a promover la salud cardiovascular como concepto. Les he dicho que empezamos de los 50 a 100 años, 25 a 50, diversos proyectos y terminas en los niños. Y por último, el prevenir el cáncer, el detectarlo pronto y prevenir su evolución. Todo esto uno lo puede decir y verbalizar y se puede ir a su casa tranquilamente, pero yo les diré lo siguiente. En lo que es salud global, hoy en día el 90%, en mi opinión, son charlatanes. Son gente que nunca ha hecho un proyecto, pero hablan muchísimo. Y lo que hablan no tienen ni idea de lo que están hablando. Esto es mi opinión. Hay pocos que están en el fighting line. Fighting line quiere decir trabajando en los programas. Y esto es básicamente, que esto es muy interesante, pero si no hay una infraestructura que tenga 3 condiciones importantes, esto nunca va adelante. La primera
es la innovación y la investigación. Es absolutamente crítico en todas nuestras vidas que haya innovación y que haya investigación. Incluso en su casa, su marido, su mujer, si ustedes son iguales cada día, están muertos. Has de ir avanzando, has de ir creando, has de ir cosas nuevas. Esto es fundamental. Y en este aspecto de salud global, la innovación es crítica. Segundo, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo básicamente es una persona que está trabajando en el suelo, no una persona que está dando órdenes y no sabe lo que está pasando. Esta es una realidad. En temas de salud es fundamental. Gente que esté comprometida en una mejor salud en el mundo. Y por último, la financiación. Siempre es lo mismo. Todos se quejan de que el gobierno no da suficiente dinero para investigación. Yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que les puedo decir es que la investigación privada es fundamental. Yo tengo 7 proyectos que les he presentado 6, no he presentado la polipíldora porque no quiero entrar en este tema. La mitad de nuestros proyectos tienen financiación estatal, es decir, financiación del gobierno, Estados Unidos, Bruselas, etc. Y la otra mitad tiene financiación privada. Lo que quiero decir es que la financiación ha de venir por los dos lados y en el tema global es exactamente lo mismo. Yo simplemente me gustaría terminar diciéndole lo siguiente, y esto les voy a decir como un concepto global que yo he sacado de estos años en trabajar en estos temas, desde el año 2005, y es la gente joven. Deje que les cuente. No solamente es en ir a los niños y inculcarles que la salud es importante, no. Estos proyectos, muchos de los casos, en muchos de nuestros proyectos han venido padres que me dicen lo siguiente, es que mi hijo y mi hija sale el viernes, llega a las 7 de la mañana, beben mucho, no hacen nada, y la sociedad es pasiva. Digo, tráigamelos. Son motores. El problema es que nuestra sociedad y nuestra generación no está motivando a la gente joven, los estamos destruyendo. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Miren ustedes que yo he trabajado con gente joven toda mi vida. Y lo que sí les puedo decir es que no hay nada más importante que la motivación, más que la negatividad, es que uno puede entrar en la parte de positividad. Estos proyectos que yo les estoy diciendo, cada proyecto debe tener 10, 15 personas, de los cuales 10 de ellos son individuos de menos de 35 años. Muchos de ellos voluntarios, a otros les pagas 4 chavos. ¿Me entiende usted? La realidad, lo que les estoy diciendo es que si algo yo les puedo dar como mensaje de hoy, es que estamos entrando en un campo fascinante y es el campo de la salud, entender lo que es la salud y cómo podemos cambiar el problema de hoy en día de la salud, que ha sido mi presentación hoy. Pero lo más importante es cómo lo hacemos esto operacional. Y no solamente tenemos que entrar en los niños, porque yo creo que es la parte más fértil para que podamos tener éxito cuando ellos sean adultos, pero lo que es fundamental es que motivemos a la gente joven. Y así es como el BBVA a nosotros nos financió parte del Procinic. Es porque lo que yo les presenté es el motivar a la gente joven un proyecto y en la tecnología más moderna el segundo proyecto. ¿Me han entendido? Es decir, que entendieron muy bien que la parte educativa y la parte motivacional, que es lo que hacemos en el CINIC, tiene mucha importancia, pero tiene importancia para todos nosotros, para los que ustedes tienen hijos o nietos, es fundamental que los motivemos, y esto yo creo que es una obligación nuestra, porque esta es la sociedad del futuro que puede cambiar la sociedad. Bueno, muchísimas gracias por su atención.